Amigos, amigas, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a su programa semanal Espíritu y Materia de Canal 37 Extra Plus en Managua, Nicaragua. Soy Francisco Picado, director de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Para que me visiten, estoy situado de los semáforos del Colonial, cerca de Bello Horizonte, 2 cuadras con 15 varas al sur, a mano izquierda. Allí pueden recibir atención en su consulta natural, también con consulta de acupuntura, electroacupuntura, inclusive ventosas, sauna. También tenemos masajes, de todos los masajes. Pueden pedir, llamar y hacer su cita. También hay una tienda para que ustedes puedan ver productos y también comprar productos según sus recetas o como usted tenga interés. Tenemos cursos todo el año de medicina natural, de acupuntura, de masaje y otros temas que vamos anunciando. Solo tienen que estar atentos al teléfono y llamar o a la publicidad que sacamos por algunos medios. Quiero recordar que a petición vamos a extender hasta el mes de diciembre, a propósito de Navidad, la oferta que tenemos de un combo de 5 días de terapia, que son como 3 semanas, que pueden ustedes asistir, donde van a recibir, según su problemita, masaje, van a recibir sus agujas de acupuntura, moxa y también ventosas. Todo esto en un solo paquete a un módico precio. Llame por favor a nuestros teléfonos y así agendan y los vamos a atender. Esto lo habíamos hecho en noviembre, pero a petición, como dije, y como un regalo navideño, vamos a atenderlo también para el mes de diciembre. Amigos y amigas, tengo una deuda con ustedes y hoy la vamos a saldar. ¿Recuerdan ustedes que hicimos un programa sobre la muerte? Pues bien, el programa tuvo mucho éxito. Es de los programas que han tenido más like de todos los programas que ha tenido. Hay como 3. Este está en segundo que ha tenido más like. Entonces, me pregunto muchas veces, lo ignoto, lo que no conocemos siempre nos trae como mayor atención y al final sabemos que vamos a ser partícipes de ello, de la muerte. Entonces yo les dije en esa oportunidad que no había chance como para hacer ahora el tema de los funerales, porque una cosa es la muerte como hecho biológico, llamémoslo así, pero otra cosa es los funerales, lo que llamamos el entierro. Entonces quedé yo de hacer un programa y lo hicimos, pero hubo un problema técnico y se borró. Entonces estoy ahora llevando ese mismo tema para que completemos toda esa línea que hicimos sobre el cuerpo humano. Porque como les dije, una persona televidente me dijo, bueno, vení desde el nacimiento, desde el embarazo, recorrimos todo el ser humano, pero se te olvidó la muerte, quedó vivo el programa. Entonces por eso es que hicimos el de la muerte, pero ahora vamos a hacer el de los funerales. Miren, esto de los funerales, o la manera como uno lo entierran, es algo, si lo vemos a nivel de la historia y a nivel de las culturas, es decir, si es en Europa, si es en donde sea, si es en Nicaragua, si es en América, si es donde sea, lo vemos un poco como dijera yo, como curioso. Es decir, hay como ciertas razones por las cuales es diferente según los tiempos inclusive. Es decir, tenemos como una, ¿cómo diría yo? Una visión que se llama también cosmovisión de las cosas. Por ejemplo, hablemos un caso y vamos a hablar primero de Nicaragua. En Nicaragua, pues tenemos ya sea de manera natural, como decimos, o de manera accidental, o de manera imprevista, la muerte. Pero llega un momento en que tenemos que pensar en el funeral. Algunas personas dicen, es caro morirse. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a buscar un lugar en el cementerio. Los cementerios están bastante saturados, o tenemos que ir, por ejemplo, a ver cómo lo arreglan, los aspectos legales y también los aspectos de fe. Si es católico, pues vamos a estar pensando en la confesión, vamos a estar pensando en el responso, vamos a estar pensando inclusive en una misa, en una celebración y después también la vela.
La vela incluye, solo estoy repasando, todos lo sabemos, la vela incluye pues que todo esté al servicio de los amigos, de los familiares, y se preparan pues comidas. Hoy, según el caso, según los niveles que tenemos, pues hay casas funerarias que hacen todo por usted, con un costo, por supuesto. Bueno, eso es más o menos en nuestro país. Los que son evangélicos, vamos a poner los dos lados, pues tienen más o menos lo mismo, pero con sus ceremonias religiosas, llamemos un poco similares, pero se diga un culto o un oratorio que se hace cuando la persona fallece. Eso es en nuestro país. Pero no siempre ha sido así en la historia. Vamos a enganchar aquí cómo eran los funerales de los indígenas nuestros y vamos a expandir para los americanos. Aquí se maneja la idea de que cuando moría un indígena, porque estamos hablando ahora de esa parte de la historia, pues las personas se le ponían cosas. Si era muy pobre la persona, porque siempre han habido niveles, pues en el mismo lugar donde vivía se preparaba un hoyo donde iba a pasar la persona y se le ponían las cosas que supuestamente iba a necesitar en otra vida o las cosas que quería. Entonces le ponían alimentos, le ponían una buena ropa o le ponían armas, o sea, flechas, piedras, puñales o lo que sea de piedra como eran, ¿verdad? Y ahí en un petate posiblemente lo envolvían y pasaba un tiempo. No sé, como en otras culturas, a los 3 años sacaban la persona, en algunos lugares limpiaban sus huesos y lo metían después en una vasija, en una tinaja. Y son las tinajas que encontramos muchas veces en algunos terrenos. Les cuento que en mi propiedad yo encontré una tinaja y fue un momento interesante porque cuando yo manejo el péndulo, como ustedes creo que saben, y cuando llegué a la propiedad dije, aquí en este lugar, y señalé, hay un entierro. Y después de la otra vez la carretera hay otro. Bueno, todo el mundo quedó así. Pero resulta que un día mi esposa mandó a un trabajador a sembrar unas matas de chagüite. Y el hombre con la coba pegó y resulta que era el entierro. Precisamente ahí donde yo había señalado que era. Entonces, esos entierros están en una propiedad, porque no es un cementerio, ahí era donde las personas nacían. Entonces, esa era una usanza en nuestro país. Posiblemente las personas más importantes, las personas que tenían cierto nivel, pues tenían algún tipo de funeral. Pero ideológicamente pensemos, nuestros antepasados o antiguos, ellos pensaban que las personas iban a otro nivel. Nosotros aquí en nuestro nivel decimos que al cielo o al infierno. Ellos pensaban que iban a otra vida o que siempre estaban, los difuntos, sus espíritus, estaban siempre allí, presentes. Y por eso les rendían mucha pleitesía, mucha, como dijéramos, reverencia. Bueno, eso hablando aquí en nosotros. Ahora pensemos cómo eran los rituales de funeraria en los judíos, pasando a otro tiempo y a otro sector del mundo. Los judíos, ellos tenían la Biblia, o sea, los elementos que eran para su ceremonia, eran el Antiguo Testamento, y así como enterraron a Jesús, que es una buena señal, así también enterraban a todas las personas de esos tiempos. Les voy a poner un pequeño video para que adelantemos un poco las ideas y mis comentarios sirvan para apoyar lo que ustedes están visualizando. Estudio, corre video.
Ok, amigos, me parece que quedamos un poco más informados que mis palabras, pero yo, como dije, voy a hacer algunos comentarios alusivos a los temas. Estamos hablando de los judíos. Entonces los judíos, ellos, recuerdan ustedes que eran muchas abluciones, o sea, muchos se lavaban el cuerpo, la contaminación, que eso está pues allá en el libro en el Pentateuco, en el Deuteronomio, en estos libros levíticos. Y entonces los judíos, una vez que la persona muere, lo preparan y casi de inmediato hay que enterrarlo. ¿Recuerdan cuando Jesús, que él fue un viernes, que llamamos el Viernes Santo, y el sábado no hay trabajo, se descansa, y por eso fueron muy rápido a enterrarlo, porque el sábado no podían hacer todos los trabajos que se hacen? Entonces, ustedes ven hay unas, no voy a decir cuevas, se llaman sepulcros, unas áreas de terreno donde pueden excavar en la roca o en la tierra, donde sepultar a su familia. Entonces esa es la manera, y tiene que ser fuera de la ciudad, no puede ser en la ciudad por la contaminación. Los judíos también, recuerden ustedes, que la separación de los sexos, si en un velorio actual, inclusive de judíos practicantes, las mujeres están en un salón y los varones están en otro salón, no están juntos, y antes también no se permitía. Por eso las mujeres, cuando la muerte de Jesús, andaban como escondidas, ¿verdad?, para ver dónde ponían al Señor. Bueno, ese es en el caso de los judíos, con sus oraciones propias. Hablemos ahora un poco de los griegos. Los griegos sabemos que están del siglo 3, 2, 1 antes de Cristo, sobre todo porque fueron la luminaria de toda la cultura y las ideas. Entonces los griegos tenían una estratificación social bastante notoria. Entonces ellos tenían un concepto de la muerte de una manera más natural y pensaban que sus deudos, como decimos nosotros, iban a Hades, que es la que los recibía en el cielo. Bueno, en el cielo, en el Olimpo, o los dioses, según las creencias de cada tiempo. Entonces ellos también tenían un respeto y una veneración, sobre todo por lo que la persona era. Entonces supongamos que era una persona prominente, solían sacarlo a las puertas de las casas, para que todo el mundo pasara a verlo con los pies siempre hacia afuera. Eso es bien importante casi en todas las culturas. Entonces, ahí llegaban la gente y echaban sus grandes speech, sus grandes oratorias en torno a la persona, y eso se ha cultivado hasta ahora. También los romanos lo hicieron. Y después, rápidamente, por la contaminación, las personas iban también al panteón. Por supuesto que siempre les ponían las cosas, tanto como los romanos como los judíos, solían poner monedas, y muchas veces se las ponían en la boca, se las ponían en los ojos, se las ponían a los lados, para que la persona en el más allá tuviera cómo comprar. Imagínense ustedes, son lo que son las mentalidades. También ya en la vasija esa que les dije, cuando la abrimos, la vasija, o sea, cuando sacamos los huesos y vimos todo, ahí encontramos, en la casa mía, encontramos espigas de maíz y otras cosas que estaban como de adornos. O sea que a mí me consta, pues, porque así estuvo la cosa. Después, hablemos de los romanos, por ejemplo. Los romanos ya era una sociedad más, como dijimos, estratificada, más organizada, era el Imperio Romano. Entonces ellos acostumbraban siempre enterrarlos en locaciones esculpidas en las paredes, y tenían también la historia y muchas veces hasta la estatua de quién había muerto según eso. Pero si moría un esclavo, por ejemplo, que tenían, quizás lo enterraban en su casa o en las afueras de una manera irrelevante, como quien dice. Y tenían siempre la alabanza, tenían el prestigio según lo que la persona tenía. Ahora, hablemos también
a ver qué digo, del Tíbet, que ahí lo van a ver en los videos. El Tíbet, saben ustedes que está cerca de Yemen, es la parte de los budistas. Los budistas, atendiéndonos a su religión, llamémosle así, a su modo de pensar, para ellos el cuerpo solo es como un instrumento. Es el espíritu y el alma lo que hace la realidad de la persona y trabajamos para ello. Entonces, cuando muere un budista, le hacen sus oraciones, le hacen sus salmos, los preparan, pero una vez que ya se hizo la ceremonia de la persona y se habló y se lloró, todo lo que ustedes quieran, entonces lo llevan a una parte alta. Eso es la cultura antigua, pero se dice que todavía algunas personas lo practican. Entonces, una vez que ya la persona falleció, lo suben a un monte alto y lo desmembran, sus brazos, su cabeza y todo, y tienen un área como un volcán, dijéramos, un área donde tiran las partes del cuerpo para que los buitres, aquí decimos los opilotes, los buitres lo consuman. ¿Por qué? Porque eso no sirve y el cuerpo murió, no hay que hacer nada con él. ¿Qué es lo importante? Es el espíritu que se va a reencarnar en otro ser. Y eso es lo que hay que cuidar, no hay que cuidar el cuerpo. Para nosotros es chocante esta experiencia, pero para esas personas es lo más natural. Lo mismo los africanos. Los africanos, culturas africanas, es interesante porque ellos, una vez que muere la persona, no quieren que la persona sufren mucho, en especial, porque la persona se va, entonces lo limpian bien, lo ponen su traje mejor, igualmente sus armas, la comida que le gustaba, etcétera. Y una vez que hacía eso, lo meten en una especie de ataúd y hay personas especializadas que lo llevan a tuto, como realmente se ponen los ataúdes, pero con una diferencia. Lo bailan así como San Jerónimo, taca, 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 y le dan vuelta y lo traen y lo llevan y bailan también la gente, porque de esa manera se están identificando con la persona. A la persona que no le hagan eso es como que una persona se muere y no le hagan un rezo, porque para los africanos la danza es parte como de una oración, es como de una vivencia con la naturaleza. Entonces ellos lo danzan y después finalmente lo entierran. Ahora, algunas culturas, voy a hablar, por ejemplo, en Guatemala, en los mayas, mejor dicho, los quiché. Fíjense que ahí en Chichicastenango, que ahí estuve yo mucho tiempo, en Chichicastenango se dice que el cementerio de Chichi, como decimos ahí, es el más colorido de todo el mundo, porque está el mestizaje, o sea que está el entierro a nivel indígena combinado con el entierro a nivel pues ya occidental. Entonces en el cementerio usted va a ver que hay mausoleos, como se dice, pequeños mausoleos que están pintados en amarillo. Cuando está pintado en amarillo, quiere decir que ahí está enterrado una persona anciana. Pero si está pintado en violeta o en lila, como decimos nosotros, quiere decir que esté enterrada una honorable dama. Y así van cambiando los colores. La gente sabe, según el color, que es el deudo que está enterrado. Pero tienen una característica que nos va a parecer chocante. Lo han prohibido las autoridades, pero siempre lo siguen haciendo. Y es que ellos lavan, normalmente limpian al muerto, como decimos, y después van recogiendo las aguas de todo lo que están limpiando. Y con esa agua, después hacen atole, hacen una infusión, hacen un refresco. ¿Y quién quiere que tome esos refrescos? Los deudos y familiares que llegaron. Y todos se pelean porque piensan que al tomar eso, están reteniendo el espíritu con ellos del deudo. Reteniendo en el sentido que lo van a tener siempre en sí, como cuando estaba vivo. Claro, nos hacemos muchas preguntas nosotros, a nivel bacteriológico, a nivel viral, a nivel de todo, pero yo nunca vi que nadie se murió de eso. Entonces, las culturas son bien difíciles.
Algo así como aquí hablan de las 7 quebradas, la chicha de las 7 quebradas. No sé si es un mito, es una realidad, pero allí es una realidad. Que bañan a la persona y con eso preparan le dan a las personas una tacita, un poquito, porque no va a gustar para todos, pero eso es parte. Para que sigamos viendo estos aspectos, les voy a poner otro video y pido a Estudio que corra video. El pueblo de Yanomami se reúne en un ritual en el que consumen el cuerpo del fallecido. De esta manera, asumen como propia la fuerza vital del individuo. Los miembros de la tribu quedan vinculados entre sí por este consumo, estrechando los lazos de unión y fraternidad. Cabe aclarar que los Yanomami no son caníbales en sí, no cazan a otros seres humanos para comer, sino que consumen el cuerpo de los fallecidos como parte de su rito funerario. En el Valle de Baliem, la zona occidental de la provincia de Papúa Nueva Guinea, vive la etnia Dani o Ndani, una tribu indígena que habita la isla desde su descubrimiento. Como parte de su ritual funerario y profunda muestra del dolor que se siente por la pérdida de un familiar, los miembros de la tribu, en especial las niñas y mujeres, se amputan uno o varios dedos de la mano. El ritual de amputación se lleva a cabo durante el sepelio y es ejecutado por el sacerdote, aunque a veces puede ser otro familiar cercano o el mismo individuo el que ejecute el corte. Media hora antes de la amputación, el sacerdote ata un trozo de cuerda de cáñamo alrededor del dedo para insensibilizar la zona. Tras la separación, las heridas se cauterizan para evitar el sangrado y también con el fin de formar una nueva superficie callosa y redondeada, parecida a la yema del dedo. Finalmente, los dedos de todos los familiares son atados formando un collar que se coloca alrededor del cuello del difunto. En la actualidad, esta práctica ha sido prohibida, pero aún se puede observar a muchos miembros de la población con amputaciones. Amigos, es impresionante todo lo que la humanidad ha hecho. Pero entonces hay algunas preguntas. Igual están los hindúes que incineran a sus muertos, los tienen varios días. Que dijéramos los chinos, todos han tenido una manera diferente de ver la muerte, de ver sus muertos, de ver los entierros. Hoy, que el mundo está globalizado, ya han cambiado muchas cosas, pero en los áreas internas de las diferentes culturas no han cambiado tanto. Y tenemos que respetar, como quien dice. Pero antes de concluir el programa, yo me hago algunas reflexiones. Por ejemplo, el ser humano, según la cultura, según, vamos a decir, inclusive el nivel de preparación académica que tiene, de esa manera afronta los fenómenos de la naturaleza. El nacimiento es un fenómeno bien importante biológico, pero la muerte también lo es. Pero nosotros, por el apego, como dicen los budistas, le damos un tinte de que no queremos que desaparezcan las personas. Y la realidad es que físicamente desaparece. Hay muchas experiencias en otro tipo de cosas. Hay personas que se manifiestan ya muertos a los vivos. Y aunque los científicos o los religiosos muchas veces no quieren oír hablar de esto porque no lo saben interpretar, yo estoy seguro que todos ustedes en sus casas alguna experiencia han tenido o han oído. Que el que murió se presenta. Yo tengo esa experiencia. Cuando murió mi mamá, yo no estaba en el país, llegué y fui a descansar. Ella estaba en el féretro, en la iglesia, porque ella era de una organización neocatecumenado, y yo me fui a descansar y yo vi como un sueño que ella pasó por la pared, blanca, en su traje, radiante, y se acercó a mí, me dijo mentalmente algunas cosas y después desapareció igual como... Entonces, esa es una manifestación, y así como yo cuento mi experiencia, yo creo que muchas personas también pueden contar sus experiencias, y eso mismo posiblemente sentían o han sentido o sintieron las diferentes culturas, y por eso trataron de mantener la presencia, no digamos en México, por ejemplo, que es famoso en nuestra América, ¿verdad?, con la celebración del Día de los Difuntos o de los Muertos,
que van al cementerio, les llevan comida, platican y están todo el día ahí celebrando y les dejan cosas para que coman. Entonces esa interiorización del ser humano es muy importante. Nosotros, ya en nuestra cultura que vivimos y en nuestra civilización, claro, honramos los difuntos, pero pensamos que somos un ciclo, ¿verdad? Somos un ciclo. Así como los animalitos. Los animalitos, se muere un animalito y se murió y regresa a la tierra, a la madre tierra, y se hace materia orgánica. También nosotros nos hacemos materia orgánica. Sin embargo, por los aspectos de fe, por los aspectos de análisis, de teoría, de doctrina, muchos piensan otras cosas. Por ejemplo, hoy se habla y se hace la incineración en las ciudades, importante en casi todo el mundo. Pero ya los hindúes también hacían las incineraciones. Entonces eso quiere decir que estamos siempre expuestos a las cosas culturales de otros lados, pero ahora con la globalización es cierto. Por ejemplo, antes decían, ya el enfermo está enfermito, que muere en su casa. Hoy muere en el hospital, no tiene la atención familiar. Ya vamos al entierro y le pagamos a una empresa y se encarga de todo, hasta de los recuerdos, se encargan. Entonces las cosas van cambiando en las ciudades, en los países un poco más desarrollados, pero en las comunidades no es así. ¿Qué debemos hacer entonces? Yo creo que lo que nosotros debemos hacer es lo que nuestra cultura nos da. Sería ilógico que yo estuviera enterrando a mis familiares como los entierran en la India, y sería ilógico que yo sacara bailando el féretro. Aunque yo veo pasar ahí por la clínica, muchas veces pasan los mariachis, pasan hasta danza, he visto que van con los féretros hacia el cementerio oriental. Bueno, es parte de la cultura. Amigos, estamos llegando al final. Esto de los funerales y los entierros es algo por el que todos vamos a pasar. A mí me parece que si estamos conscientes, podemos decir cómo queremos que nos sepulten y nos celebren. Yo he dicho que yo quiero que me incineren. Espero que así sea, pero otras personas piensan que no es así. Inclusive la iglesia creo que tiene un reparo en esto, pero quiero ser parte más rápido de la naturaleza. Pero otros quieren que los entierren y con mucha pompa, y entonces todos estamos expuestos y tenemos derecho a decir cómo queremos ser enterrados o finalizados. Amigos, soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Los esperamos para atenderlos en sus problemas de salud y atenderlos y darles una solución con medicina natural y medicina oriental. Estamos situados de los semáforos del Colonial, 2 cuadras con 15 varas al sur. Amigos, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Hasta pronto, amigos.